En un rincón olvidado del mundo existía un pueblo llamado Alborada. Antiguos bosques lo rodeaban, llenos de secretos susurrados por el viento. Las casas eran de piedra vieja, cubiertas de musgo. Cada noche la oscuridad descendía sobre Alborada. No era una oscuridad común, sino un manto sagrado tejido con estrellas. Los habitantes sentían su peso y calma profunda. La noche en Alborada poseía un poder especial. No era una fuerza para temer, sino una presencia viva. Se decía que el velo entre los mundos se volvía delgado. Los espíritus de la naturaleza caminaban más cerca. Los sueños de los aldeanos eran más vívidos. El silencio de la noche no era vacío, sino lleno de energía sutil. El ambiente del pueblo era único, casi irreal. Las calles empedradas brillaban bajo la luna. El único sonido era el murmullo del río cercano. Las estrellas en Alborada parecían más grandes. Cada casa, cada árbol parecía impregnado de una magia silenciosa, una magia que despertaba cuando el sol se ocultaba. El bosque mismo era un personaje en esta historia. Sus árboles eran centinelas ancestrales. Sus ramas se entrelazaban como dedos nudosos. La noche amplificaba sus historias calladas, el crujir de una rama, el susurro de las hojas. Todo hablaba un lenguaje arcano que solo el corazón podía comprender. Entre los habitantes de Alborada pervivía una leyenda tan antigua como el propio pueblo. Hablaba de los susurros celestiales, voces suaves casi imperceptibles. Provenían de las estrellas distantes, de la luna plateada. Solo los individuos de corazón puro eran bendecidos, eran guías en tiempos de oscuridad, ofrecían consuelo y dirección, hablaban de verdades olvidadas, verdades sobre la vida y el universo, eran un faro constante, una brújula para el alma perdida, una esperanza en el silencio. Los ancianos eran guardianes de estas historias, las transmitían de padres a hijos, hablaban de ancestros guiados por los susurros, héroes y sabios que encontraron su destino. Los susurros demandaban respeto, un corazón abierto y una mente humilde. Era una comunión sagrada. La leyenda estaba tejida en la vida cotidiana. La noche era un maestro silencioso, los susurros, sus lecciones más preciadas. En este pueblo vivía una niña llamada Líora. Era joven, apenas había visto 12 primaveras. Sus ojos eran grandes y oscuros, reflejando la luz misma de las estrellas. Líora era diferente a los demás niños. Sentía el abrazo de la noche de una manera más intensa. Era una niña callada, muy observadora. Prefería la compañía de la luna a los juegos ruidosos del día. Llevaba una serenidad impropia de su edad. Su conexión con los susurros celestiales era innata. Al principio los oía muy débilmente, como murmullos en el borde del sueño. Melodías lejanas que nadie más parecía percibir. Estas voces etéreas la confortaban, despertaban en ella una profunda curiosidad. No le causaban miedo, sino una extraña sensación de familiaridad, como si recordara una canción olvidada hace mucho tiempo, un eco de su verdadero hogar. Líora se sentía atraída por la oscuridad. No era una fascinación morbosa o sombría. Era una sensación de pertenencia, de calma. La luna era su confidente silenciosa. Las sombras danzantes, sus compañeras de juego. Sentía un tirón constante hacia lo desconocido que se ocultaba en la noche. Anhelaba comprender el lenguaje de la noche. Un día, Líora tomó una decisión. Debía buscar los susurros en su fuente. Debía ir más profundo, hacia el corazón del bosque ancestral. Allí donde la noche era más pura, donde el mundo de los hombres se desvanecía por completo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una firme resolución. Sabía que era un viaje necesario, un llamado que no podía ignorar por más tiempo. Su viaje comenzó al atardecer. El sol se despedía con tonos de fuego y melancolía. El sendero familiar pronto desapareció entre la maleza. Los árboles se alzaban como gigantes antiguos y silenciosos. Sus ramas creaban formas fantasmagóricas. Las sombras danzaban a su alrededor jugando trucos con sus ojos infantiles.
pero los susurros, en lugar de disminuir, se hacían más fuertes, más claros con cada paso que daba hacia la oscuridad. Caminó durante horas, sin sentir el cansancio. Una fuerza invisible parecía guiar sus pequeños pies. Los sonidos del bosque la envolvían por completo. Finalmente llegó a un claro escondido. Estaba bañado por una luz de luna espectral. Liora se detuvo sintiendo un temor reverencial. Liora regresó al pueblo de Alborada al clarear el alba. Estaba cambiada, transformada. Sus ojos de niña ahora contenían una profundidad insondable, una serenidad que irradiaba a su alrededor. Buscó inmediatamente al anciano del pueblo, el guardián de la antigua sabiduría local. Su nombre era Mateo, y su rostro era un mapa del tiempo, lleno de arrugas que contaban historias de muchas lunas y muchos soles. Le contó al anciano Mateo su viaje nocturno. Le describió el claro en el bosque. Le habló de los susurros celestiales, y con palabras sencillas pero cargadas de emoción, le transmitió el mensaje de la unidad entre la luz y la sombra. El anciano la escuchó con paciencia infinita. Siguiendo el consejo del anciano Mateo, Liora supo su siguiente paso. Para profundizar en su comprensión, debía peregrinar. Debía ir a la montaña sagrada, un pico distante, casi siempre envuelto en nubes y misterio. Era un lugar de peregrinaje desde tiempos inmemoriales. Pocos se atrevían a emprender el viaje. Se decía que la montaña probaba a quienes la visitaban, solo los puros de corazón llegaban a su cima. Su peregrinaje fue arduo, lleno de desafíos. El sendero era empinado, rocoso, traicionero. A menudo se perdía entre la niebla densa. Enfrentó tormentas repentinas que la azotaban con furia. El hambre y la sed se convirtieron en sus compañeras constantes. La duda intentó anidar en su joven corazón. Las sombras de la montaña parecían cobrar vida, tratando de infundirle miedo. Cada día era una nueva prueba para su incipiente fe. En los momentos de mayor desesperación, cuando sus fuerzas flaqueaban, Liora recordaba los susurros, recordaba el mensaje de unidad que había recibido en el bosque.
Entonces, lo sagrado no residía en la separación, en la elección de uno sobre otro, residía en la unión, en la integración. Universo.